Como que el aislamiento masivo está despertando cuestiones psiquiátricas y Hola. psicológicas desconocidas también. Es verdad, sí, sí, es verdad. Y hay que ver qué queda, ¿no? Después de todo eso. Bueno, chicos, pasados 4 minutos, yo voy a ir admitiendo a todas las personas que vayan sumándose, ahí tienen 17 ahora. Tenemos preparadas para hoy 2 o 3 temas que tienen que ver con lo jurídico, por eso invitamos en esta primera edición del Café Alas todos los jueves, de aquí hasta el más allá, 2 p.m. por el mismo Vaticanal. Y para la semana que viene tenemos cadena de abastecimiento y cadena de pago. Ya estamos eligiendo personas como para tirar temática, tanto fabricantes, importadores, como consumidores, que serían integradores o instaladores, y aunque a veces algún usuario final, ¿no? Que pueda estar en el grupo de los socios de Alas, como hay municipios y hay algunos bancos. Básicamente hoy vamos a enfocar 2 o 3 temas que son, este que surgió esta semana, la charla del tema de los acuerdos, el o los acuerdos homologados para el pago de salarios de forma no remunerativa. Ahí hubo información que mandó Cristian Faría y información que tiene el doctor Castro, que va ahora a pasar un pequeño resumen para ver si abrimos el tema. Las cuestiones que tienen que ver con privacidad contra eficiencia. Básicamente hablamos un poquito antes del modelo asiático de seguimiento de las personas contra el modelo europeo de respeto de la privacidad y dónde está el punto medio para la industria nuestra, dónde está el punto en el cual nosotros podemos encontrar un equilibrio como para desarrollar el negocio. Y específicamente el tema de la huella dactilar y todo lo que tenga que ver con su utilización, equipos de biometría que todos tenemos. No sé, particularmente a mí me sacaron el lector biométrico y me volvieron a dar la tarjeta de proximidad para entrar a mi casa. No sé, son cosas que están pasando hoy y que de alguna manera tenemos que saber si son para siempre y hay que hacer algo, o si de alguna manera esto va a ser temporal y va a ir cediendo. Así que, Raúl, te doy acceso. Yo propongo que los que no van a aportar positivamente nada, por lo menos hasta la parte del debate, quitemos el video para darle más ancho de banda. Bienvenido, doctor Raúl Castro. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Muy bien. Bueno, gracias Dani, gracias por la invitación. Antes que nada quiero comentarles que en realidad acepto la invitación, pero ustedes tienen que aceptar lo siguiente: yo no voy a dar ninguna información legal, yo voy a intentar junto con ustedes pensar este escenario que ninguno conocemos. Lo único que uno puede hacer es hacer un aporte desde el punto de vista de la visión jurídica con lo que uno intentó aprender en todos estos años, pero la realidad, ninguno podría responder qué es lo que va a suceder en forma taxativa a futuro, porque realmente no lo sabemos, y lo vemos desde el punto de vista normativo todo el tiempo, cómo se van sumando y corrigiendo normativas que el propio Estado va sacando, que al otro día las deshace, las enmienda, las modifica, las suprime o las amplía. Así que bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Es pensar todos juntos qué nos depara el destino, no mucho más que eso, no una disertación ni mucho menos que no es el ámbito ni la idea. Perfecto, doctora Sí, Adela. Dani. Sí, queda claro, totalmente. Sí. Ahí, bueno, tanto vos como Cristian Faría tocamos el tema de una compañía colega del sector que realiza seguridad electrónica y seguridad física, tal vez en orden inverso, en la cuestión de lo que es la prioridad que tiene en el mercado, y que logró de alguna manera un acuerdo homologado por el Ministerio de Trabajo para básicamente pagar los salarios de marzo y abril como un concepto no remunerativo, por lo cual el empleado percibe el mismo monto que le corresponde, incluso con comisiones, horas extras y demás, pero no se tributan cargas sociales, ni aportes ni contribuciones, ¿no? Entonces, un poquito entender el trasfondo de esto, cómo se logró, si es extensible, quién es malo, podemos intentar, cómo, de qué manera. Bueno, mirá, cómo ese trasfondo yo no lo puedo aportar porque lo desconozco, o lo que uno puede conocer en realidad no es materia oficial, por lo tanto es susceptible de opiniones y en definitiva no es información. Sí, lo que podemos plantear es, acá tenemos desde el punto de vista técnico un acuerdo de empresa, no es un acuerdo de sector, es una de las empresas que logra, mediante su contraparte paritario, que es uno de los sindicatos, mejor dicho, el sindicato USRA, en este caso, logra un acuerdo en el cual, desde la lectura, a mi entender, objetiva, le da beneficios básicamente a la empresa,
en este instrumento. ¿Por qué digo esto? Porque hay una suerte de contraparte de beneficios. El beneficio de la empresa es, como bien vos decís, Dani, el no pago de estos beneficios de las leyes sociales, lo que llamamos leyes sociales, durante el mes de abril y mayo. Con respecto al sindicato, que vela o debe velar por los intereses de los trabajadores, lo que se logra es evitar despidos y suspensiones. Pero ¿por qué digo que en realidad no hay una composición par de intereses? Porque en realidad lo que está logrando el sindicato, mediante este acuerdo, en realidad ya está prescrito en una norma de jerarquía superior, que es un decreto que dice, o mejor dicho, nos impide como empleadores producir despidos. Por lo tanto, la realidad es que en esta lectura que intento hacer objetiva, el que aparece como un interesante ganador, si entendemos que no pagar cargas sociales es una ganancia económica, es la empresa. Esto marca esta relación entre las dos partes. Ahora, hacia el interior del mercado, ¿cómo impacta esto? A mi entender, claramente en la posibilidad de que cualquier actor del mercado, empleador, pueda peticionar exactamente lo mismo frente al gremio y potencialmente la homologación en el ministerio. Cuando esto comenzó a andar a las pocas horas de, digamos así, en borrador, realmente nunca pensé que iba a obtener una homologación ministerial, por varias cuestiones. Obviamente, posiblemente algunas son preconceptos míos cerrados, pero tienen que ver, sin banderías políticas, estamos hablando de una filosofía política, con que no me parecía a mí que el gobierno actual fuera a homologar este tipo de planteos. Creo que la situación no sé si se está escuchando, sí. La cuestión del aislamiento social hace que, bueno, se tenga que adoptar estas medidas extraordinarias. Con lo cual esto se logra. Si se logra para una empresa respecto de su contraparte, que es el representante gremial, y el ministerio como única autoridad de control en materia laboral lo homologa, ¿por qué no lo va a hacer con mi empresa? Por lo tanto, entiendo que se abre este canal no menor de que todas las empresas que lo consideren pertinente, necesario, etcétera, lo hagan o lo hagan sus representantes gremiales o como fuere, ¿no? Pero está claro que no debería quedar circunscrito a una empresa si es que otras lo piden, porque estaríamos hablando de un claro trato discriminatorio de parte del Estado hacia los particulares. Sí, te escuchamos y atentamente, porque silenciamos los micrófonos para respetar el orador. Perfecto, perfecto. Bueno, no, en cuanto a... Por eso yo creo que quizás lo útil va a ser que podamos un poco dialogar esto. No sé si como disertación es muy pobre el punto como para poder explayarme. No es mucho más que esto en cuanto al tema del convenio me refiero, ¿no? Está perfecto. Cristian, nos comentabas que podías aportar algún dato adicional, a ver si nos podés sumar algo en relación a este tema. Sería bueno. Y no te estamos escuchando. Ahí está, ¿se escucha? Sí. Ahora sí. Bueno, perfecto, gracias Dani. Bueno, bien como dice Raúl, lo pintó perfecto del marco regulatorio actual vigente. Tal vez yo puedo aportar un poquito más del pragmatismo de los hechos del día a día, digamos, ¿no? Efectivamente, cuando arrancó el decreto del DNU, comenzó una negociación entre la empresa y el sindicato, que se resolvió rápidamente, para obtener una suerte de acuerdo en donde hay un compromiso de no despidos, lo cual, bien como dice Raúl, es redundante porque hay una norma mayor, superior al tema, a cambio de un beneficio temporal de eximir, digamos, de cargas sociales al personal. Facultad que no es del ministerio, sino, perdón, no es del sindicato, sino del ministerio, y más que nada es un tema con facultades limitadas. De hecho, todo este conjunto de DNU le habilitaría al Ministerio de Trabajo lograr algún beneficio, una exención a una empresa en crisis, que tenga un problema ante una situación de una actividad no esencial o una paralización. Digamos. Desde el punto de vista, estaría facultado hacerlo. No es el caso porque no es una empresa en crisis, sino es una empresa que está funcionando y tiene guardias facturando horas y, digamos, si bien ha mermado su actividad, no encuadraría técnicamente lo que es una empresa en crisis como para iniciar un procedimiento preventivo de crisis. Ese acuerdo se firma con el sindicato, que es otra larga historia de identificar el tema del quién representa hoy al sindicato de seguridad privada. ¿Qué pasó con USRA? ¿Qué pasó con USRA? ¿Se puede explicar? Bueno, en breve se intervino hace 3 años
por una mala elección que hace el secretario general, García. De esa intervención fueron pasando 4 interventores, esto fue durante el gobierno de Macri, en donde cada uno hizo peor las cosas que el anterior, ¿no? Desde lo jurídico, desde lo formal, desde lo real, desde lo que fuera, y se dieron todos cuenta que hay una caja muy, muy grande y muy mal administrada en donde todo el mundo es apetecible. Y desde el sindicalismo parecía que 100.000 guardias a tantos pesos por guardia de contribución puede ser una caja gigante, cuando en realidad no son 100.000 guardias, sino apenas suman 30.000 los guardias que entran en el circuito formal y que aportan el 100% de los impuestos y cargas sociales del trabajo. Entonces, ante esa realidad, digamos, hubo bastante mal hecho las cosas, hasta que hace cuestión de 5 meses atrás, más o menos, sobre el fin del año pasado, hubo 2 fallos de Cámara que revocan la intervención. Si uno lee el fallo de Cámara en detenimiento, declararía hasta nulo cualquier acto hecho por la intervención, porque está declarada nula la intervención de sus orígenes. Y se eleva el tema a la Corte. Entonces, hoy, tranquilamente, cualquiera puede decir que cualquier paritaria firmada por la intervención no es válida, porque está declarada nula la intervención. Igual está sujeto a, como digo, subir a la Corte a resolución. A fines prácticos es un quilombo de novela, porque en el interín surgieron otras facciones dentro de UBRA, hubo otra elección de otro aspirante a manejar el gremio, que tiene el apoyo de Barrio Nuevo. Al fin del día hoy tenemos 2 UFRAs, digamos, ¿no? Los 2 con personería gremial y las 2, en principio, con la validez de firmar acuerdos paritarios. Como hasta hoy ninguna de las 2 se vio ante la situación de firmar un acuerdo entre el ministerio, porque la última paritaria fue en junio pasado, esta era la primera vez que se enfrentaba ante el ministerio UFRA con alguna firma de algún representante legal. Y ahí es donde, digamos, homologa el firmante de García como que representa al sindicato. Entonces, hoy la vista que tenemos es que, digamos, el ministerio estaría avalando a Ángel García como el secretario general de UFRA, ¿no? Por más que nada por la homologación de este acuerdo que firma. Por lo cual genera todavía más revuelo en el sindicalismo de la seguridad privada. ¿Cuál sería, Cristian, cuál sería la situación de las empresas que no son las que lograron esta homologación? Si no sé si vos lo podés mencionar. Sí, hasta ahora, después de ese intento de homologación que salió a favor, de hecho tiene un pequeño truco, porque el acuerdo habla sobre todo el personal, y en la homologación, si uno lee la letra fina, se homologa al personal, o sea, se otorga el beneficio de exhibición de cargas al personal que está suspendido, y la triquiñuela ahí fue presentar al total anónima como personal suspendido. Entonces ahí entra como una suerte de trampa dentro del formato legal, y bueno, hubo intimaciones, y ahí están los sindicalistas peleándose entre sí, hasta tal punto que el ministerio está evaluando continuar o no la homologación, o revocarla. Acto seguido, yo tengo conocimiento que 2 empresas más del sector firmaron algo muy parecido, digo exactamente igual, y no pudieron homologarlo, porque obviamente se basaba sobre el total de la nómina. Y nosotros de KS estamos tratando ahora con una empresa importante del sector, hacer un acuerdo conforme al marco legal. ¿Esto qué es? Aplicarlo solamente a la gente que está, o a los guardias que están suspendidos. Por lo cual habría que suspender al guardia, presentar, digamos, esa nómina al ministerio y solicitar, con el acuerdo con el sindicato, la exhibición de cargas por el periodo de marzo, abril o abril y mayo, lo que fuera. ¿Se efectivizó el no pago de cargas sobre esa nómina que se presentó? ¿O esto estamos hablando de algo que no se perfeccionó en los hechos? Por lo que yo sé, se pagó el sueldo como que sí. Se pagó el sueldo como si fuera una asignación no remunerativa, y las cargas vencían estos días. Así que finalmente no sé si se pagaron las cargas completas o no, porque venció recién ahora. Perfecto. Raúl, ¿querés acotar algo más sobre este tema? Bueno. Chicos. Hola, sí, perdón. Dale. No podía entrar. No, me pareció excelente el resumen de Cristian. Muy, muy completo. Nosotros vamos a mantener un observatorio sobre este tema, y si bien, digamos, por cualquier novedad la vamos a reportar por el grupo, que es donde volcamos todas las noticias,
es un tema que preocupa porque es un tema importante para el sector y donde la seguridad electrónica es como que de alguna manera, claro, no tenemos esas masas gigantes de personal, cuando digo la seguridad electrónica como actividad independiente de la física, ¿no? De la de guardias, pero evidentemente son temas que, bueno, cambian las condiciones de trabajo, ¿no? Para las compañías y las condiciones de competencia, ¿no? No sé, yo por ejemplo me toca vivir en un barrio donde tengo Securitas y bueno, ya la gente que está en el barrio, no por mí, sino por otros, ya estaban pidiendo un descuento porque se sabía, estaba publicado esto de que la compañía tenía una quita de sus costos, ¿no? Total, déjame solamente agregar, Dani, agregar ese punto, desde el punto de vista de visión de sector, y es como, bien como decimos eso en el grupo, ¿no? En el chat, el sálvese quien pueda solo, con un oportunismo de corto plazo, o pensar como sector pensando a largo plazo con esta situación totalmente inesperada que nos toca vivir. Entonces, hoy la consecuencia que está teniendo en el corto plazo de este acuerdo es que el cliente, al enterarse de este ahorro de costos, está pidiendo el consecuente ahorro en el precio de venta de esas horas, y, digamos, al fin del día, una complicación a la hora de la gestión, porque si ese acuerdo finalmente el ministerio termina volteándolo o no, se entró en una situación bastante compleja como visión de largo plazo, ¿no? Por eso es importante lo que vos decís, en la medida que podamos encontrar alguna medida legal que a las empresas del sector las exima de estas cargas por la gente que no está trabajando, no está produciendo, y tenga un formato legal, lo iremos compartiendo y lo iremos adhiriendo. Sí es importante mencionar que es un acuerdo individual de empresa, no es un acuerdo del sector. O sea, las cámaras, como está planteada esta cuestión, no pueden firmar para la actividad en general como si fuera una paritaria. Es una situación en particular que cada empresa debería hacer su acuerdo con el sindicato y presentarlo para que lo homologuen, alegando esa situación de reducción de facturación y de gente suspendida. Perfecto, Cristian. Juan Toro de IPEN tiene una pregunta para vos. Bien. Dale, Juan. Espera que te busco. Estoy, perdón. Dale. Cristian, no, te quería preguntar, sé que al margen de este acuerdo en particular del que estamos hablando, y de esta posibilidad que cualquier empresa eventualmente tiene, hay gestiones de CAESI para conseguir algún tipo de excepción para la actividad en su conjunto. Están las presentaciones estas que se hicieron desde CAESI. Quería ver si, más allá de lo que CAESI compartió hasta ahora, que eso simplemente está encaminado, pero no tuvimos ningún feedback, quería saber si podías compartir alguna evolución de ese tema en particular. ¿Cómo lo ven? No, hoy básicamente se está haciendo ese periodo de relevamiento como para ver, más que nada para la toma de conciencia generalizada de qué está pasando en el sector, digamos, ¿no? Por eso, digamos, se pidió informar la cantidad de guardias suspendidos y tener un poco la foto de la actividad, lo cual cuando uno va empresa por empresa en la realidad que le está pasando es muy variada el impacto. Hay empresas que están bien, no han tenido mayores problemas, otras que están muy mal. Todo depende del portafolio de cada empresa y los clientes en qué sector están trabajando. Y ahí tiene cada uno el impacto que es variado. Pero, digamos, con este aspecto en particular, la Cámara, más que recomendar un acuerdo modelo, un acuerdo marco, más allá no va a poder hacer, pues es un tema individual. Seguiremos trabajando en buscar beneficios generales o algún tipo de exención para la actividad en general, pero están todos pidiendo lo mismo y la verdad que como actividad esencial que estamos trabajando, todo el mundo dice, no se quejen, ustedes están facturando, es que está cerrada, digamos, ¿no? Entonces es como que a veces cuesta un poquito ahí. Bueno, perfecto, excelente. Pasamos al segundo tema. Igual el tema queda abierto después para el debate si a alguien le queda alguna pregunta o quiere consultar algo en especial. Raúl, teníamos planteado un segundo tema que era, bueno, hablamos de este modelo de la cuestión de la privacidad en lo que tiene que ver con, bueno, los modelos, muchos preguntaron esto de los aplicativos que surgen desde el gobierno provincial o de los gobiernos provinciales, del gobierno nacional o a veces los municipales, donde hay una cuestión de rastreo de la persona y tiene que ver con emular el modelo coreano, que el modelo coreano logró aplanar muchísimo la curva de fallecidos y de contagios, con un mecanismo de, como vos lo llamaste, patrullaje severo, ¿no? Utilizando los medios tecnológicos, sean las redes telefónicas, celulares, o sean aplicativos específicos o medios de rastreo. Por ejemplo, en Panamá se está utilizando tobillera para algunos casos, ¿no? Tobillera GPS me refiero. Y por el otro lado, el modelo europeo, donde, bueno,
cantidades exponenciales de fallecidos, pero agarrados, digo yo, al mástil de la privacidad de la persona y de, bueno, esta cuestión de respetar los lineamientos de lo que es el reglamento de privacidad de los datos y de la información de las personas. Entonces, un poco que nos orientes en este sentido, a los que, bueno, en mi caso y varios otros que me consultaron, que trabajamos sobre esta materia, cuáles son estos límites concretos de la privacidad que tenemos acá en Argentina y hasta dónde se llega, ¿no? A sabida cuenta de que hay un aplicativo, por ejemplo, de Gobierno Nacional, que permite el geoposicionamiento de los casos positivos y que si la persona acepta, le generan un seguimiento desde el aplicativo. O casos como el modelo Jujuy, por ejemplo, muy restrictivo, que vos llegás a la frontera en Jujuy y te hacen sí o sí el hisopado si pasás por frontera física, ¿no? Y tenés que esperar el resultado del hisopado para saber si te quedás en un cubículo o entras a la provincia. ¿Cómo ves estos temas? Bueno, a ver, vamos a hablar a nivel genérico, ¿no? En principio, hay varias separaciones que teníamos que hacer a la hora de abordar el tema del manejo de datos personales. Uno, el primero que se me ocurre es diferenciar quién es el que colecta ese dato, si es el Estado en sus diversas expresiones, nacional, provincial, municipal, o es un particular. ¿Por qué digo esto? Porque la realidad es que en el primero de los casos, en donde el Estado es el que colecta el dato, Hola. Hola. Te escuchamos, Raúl. Raúl. Una interferencia. Okay, salvo un micrófono. Chicos, si pueden silenciar los que no utilizan. Disculpen mi ruido de fondo, pero el personal esencial mío está cortando el pasto. Así que si ven que no escuchan, avísenme, por favor, a ver cómo lo puedo filtrar. Dale. Pero lo que decía entonces, si el Estado es el que se va a dedicar a la colección, a colectar estos datos, siempre lo hace, o generalmente lo hace, por lo menos confiesa la parte confesable, que lo hace en función del beneficio mayor. O sea, toda colección de datos, y digo colección porque justamente la posibilidad de que el sistema tenga colección de datos es uno de los 4 requisitos básicos fundamentales de este tipo de sistema, pero el hecho de que pueda coleccionar los datos lo hace en función de un bien jurídico mayor al de la privacidad, que por supuesto siempre se va a ver afectado. No existe la posibilidad de que en ningún ordenamiento se piensa que la colección de datos personales, ya sean biométricos, ya sean de otro tipo, los datos comunes, los habituales, dirección, nombre, apellido, etcétera, tengan que ver con, que no afecten justamente un derecho personalísimo. Ahí está la discusión si en realidad estamos hablando de que se afecta un derecho de propiedad o no, y esa discusión básicamente tiene que ver con aquellos que dicen que digamos, la afectación a este tipo de cuestiones, a estos datos, la manipulación de estos datos, implica una afectación al derecho de propiedad. La contraparte le dice, bien, si es un derecho de propiedad, entonces está inserto en el mercado. Si está inserto en el mercado porque es un bien transable, si no, no sería susceptible del derecho de propiedad privada, entonces deberíamos regular cómo transarlo, pero sí es posible transarlo. Mientras que los que entienden que no es un derecho de propiedad, obviamente te dicen, no pueden estar dentro del comercio, no hay que regularlo, no pueden estar dentro del comercio. Obviamente es una visión absolutamente minoritaria y cada vez más minoritaria en el mundo. Por esto que hablamos del estado de vigilancia. Entonces, cuando el Estado colecta estos datos, lo hace en función de un bien jurídico tutelado de mayor jerarquía. Lo que vemos hoy en nuestra situación mundial. La salud pública como bien jurídico tutelado es superior a la eventual afectación a un derecho privativo de cada uno de su intimidad, que sería el derecho que podría uno decir que se afecta. La otra de las cuestiones tiene que ver, y eso es lo que nos ataca más a nosotros como industria, si en realidad el objetivo que persigue nuestro sistema, estamos hablando del otro escenario en el que el colecta es el privado, que lo puede hacer per se para un privado o lo puede hacer el privado que lo colecte para un cliente final que sea el Estado. Por ejemplo, un control de acceso de un organismo público. Pero la realidad es que va a tener que ver con que si este sistema lo que pretende es identificar o pretende autenticar. Si yo lo que pretendo es identificar, es donde voy a tener mayor cantidad de problemas eventuales, potenciales, no significa que los tenga,
en cuanto al ataque a ese sistema. ¿Por qué? Porque en realidad la identificación lo que hace es me vincula a ese elemento, ese dato que yo colecto mediante X hardware o X dispositivo, con una persona humana. Y me dice, esto es esta persona humana que tiene este nombre, apellido, este DNI, etcétera. Mientras que si lo que hago es una autenticación, en realidad todos los elementos que yo tomo dentro del sistema, si los quisiera armar no me dan la persona humana, me dan solamente algunos datos característicos que tienen algunas características que todos ustedes conocen mejor que yo, la universalidad, la no repetición, etcétera, etcétera, que me permite decir que si yo tengo un evento que registro con esta característica del dato, entonces me autentica para determinada acción. Pero no me dice quién es esa persona. Por lo tanto, la posibilidad de que yo ese dato para autenticación lo pueda meter en el comercio como un elemento transable es prácticamente nulo, porque no puedo, es como tener un brazo de una persona, no tengo a la persona, tengo un brazo. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. ¿Y en la práctica? Y en la práctica, bueno, tendrá que ver, para poder analizar la práctica, tenemos que analizar los distintos problemas que ustedes afrontan a diario, o que podrían afrontar. Pero digamos, uno de los problemas que no son comunes, pero pueden o suceden a veces, es la reticencia de la persona que tiene que ser, entre comillas, invadida en su privacidad para colectar estos datos, reticencia a que lo permita. La realidad que se soluciona no franqueando el acceso, en el caso de ser un control de acceso, por ejemplo. En todo lo que tiene que ver con las trazabilidades mediante dispositivos móviles, en realidad requiere previamente una aceptación de la persona humana que los acepta, de las condiciones y de las afectaciones que esto conlleva. Acá se dispara después un análisis potencial, que en nuestro ámbito es muy, pero muy acotado, un análisis judicial que implicaría sentencias judiciales, donde en otros lugares del mundo y Latinoamérica, pero vuelvo a decir, en forma aislada, plantean los jueces que esa aceptación que hace el particular, que permite que invadan su privacidad por medio, por ejemplo, de una aceptación de una AP que gire sobre un entorno de un dispositivo móvil, en realidad hay una disparidad de fuerzas, donde el que aceptó, pero no tenía idea que aceptaba. Y el que le puso el clip para que ponga acepto, en realidad lo hace a sabiendas de que le está metiendo un montón de troyanos adentro, troyanos de derechos, me refiero. Entonces, esto no es una cuestión equilibrada de fuerza, sino que es un abuso del dueño de esa aplicación respecto del particular que la acepta sin saber. Una cosa similar se pretendió hacer, una cosa similar a lo que se hace en la medicina con el consentimiento informado, donde uno, cuando se presta a una determinada práctica médica, el médico le pide un consentimiento informado, le explica todo lo que va a hacer, le explica los riesgos y uno firma abajo. Bueno, esto mismo en nuestro ámbito es imposible hacerlo por una cuestión de la inmediatez, de la rapidez de evolución del sistema. Entonces amerita otro sistema, y el sistema es un clic acepto. Así que bueno, esa es una de las situaciones, pero estaría bueno quizás entre todos poder advertir alguna otra y poder darle alguna opinión al respecto. Perfecto. Mientras habilito para ir a las preguntas por el chat, que me las pueden pasar, te hago una pregunta concreta y física. Hoy recibí un anuncio muy bueno de Cristian, que está acá en la reunión, de la empresa de Cristian, sobre cabinas de sanitización. Cabinas de sanitización es un espacio de paso que se satura con una neblina sanitizante, valga la redundancia. Creo que se llama algo como milenario, no sé, Cristian nos va a explicar ahora. Y empiezo a preguntarme, no con este ejemplo, y no es ni a favor ni en contra de este producto, es en línea con un montón de cosas que nos están pasando en la circulación, donde se imponen reglas a las que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, si querés entrar acá, tenés que pasar por la cabina de sanitización. No quiero la cabina de sanitización, bueno, no puedes entrar. Por ejemplo, o las cuestiones que vamos a ver ahora con la cuestión de, por ejemplo, los biométricos de contacto, porque los biométricos de contacto son una parte de nuestra realidad en todos lados, ¿no? Es decir, hemos montado todo un sistema con biometría de contacto. Entonces, un poco, ¿qué pasa con estas cuestiones? Sobre en qué espacio yo quiero ingresar y dependo de que me den un ok, pasando por ejemplo, y para hacer un poco propaganda, Cristian, la cabina de sanitización, que entre otras cosas me pareció fantástico el render. Después Cristian nos contá. Bueno, mira, primero, el tema de la cabina, que también lo estuve viendo, también acá creo que, y estamos hablando,
pensando entre todos sobre supuestos que todavía no se han dado. Estamos hablando de que se está en este momento verificando la realidad. Por lo tanto, poco podemos aportar de lo que sucede porque todavía no sucedió. Ahora, pensando en el futuro, en realidad, si este dispositivo fuera establecido por un organismo estatal, en cualquiera de sus formas, es donde quizás la persona que pretenda entrar y se le impida el ingreso si no pasa por ese brete sanitizador, pudiese argumentar algún tipo de que se le ha infringido su derecho al acceso a la administración pública. Porque la realidad es que el acceso a la administración pública no es un derecho que tiene la administración pública de otorgarlo o no, sino es una obligación. Tiene obligación de a todos los ciudadanos permitirle el acceso. Y tiene como contraparte, todos los ciudadanos un derecho a acceder. Ahora, las condiciones en que yo lo hago van a tener que ver con, lo que dijimos al principio, cuál es el bien jurídico que pretendo tutelar. Si yo en una pandemia internacional en la cual tengo un protocolo de sanitización para preservar la salud pública, que implica, por ejemplo, mediante un protocolo científicamente aprobado, que es una nube sanitizante, puedo evitar la proliferación de un virus, la persona que pretenda ingresar sin pasar por ese lugar y no puede ingresar porque no se lo deja ingresar, cuando quiera atacar al organismo público por imposibilidad de acceso a la administración, seguramente un juez le va a decir, no, a usted no le dijeron que no podía entrar, le dijeron que como hay un problema mayor a su derecho particular, usted tiene que adherir a este sistema, a este protocolo. Si el protocolo es abusivo, es otra historia. Pero o sea, si le piden que venga con un y van a matar a Verde, y bueno, es otra historia. Pero si en realidad lo que le están pidiendo es un protocolo mínimo aceptado científicamente, y no invasivo, o no extraordinariamente invasivo, será entonces una cuestión que debe cumplir. Y si el que tiene este dispositivo es un particular, acá ya la cuestión no es la misma que con el Estado. ¿Por qué? Porque ese parecido de la empresa a la cual tiene que ingresar una persona por su control de acceso, no tiene la obligación de permitirle el acceso al particular. Tiene un derecho a darle o no el paso. Por lo tanto, en este aspecto al menos para el particular se ve facilitado, a mi entender, porque el particular le va a decir o pasar por acá o no entrar. Y punto. Y en todo caso, si ese dispositivo, vuelvo al anterior, fuera agraviante, abusivo, excesivo, el particular que no puede acceder va a poder tener el recurso de plantear un trato discriminatorio o lo que fuere. Pero si nada de esto se da, no le veo obstáculo. Y en cuanto a la identificación biométrica por contacto, en realidad más que un tema jurídico tiene que ver, a mi entender, con un tema tecnológico. Hoy por hoy, por supuesto, todos los dispositivos de identificación biométrica de contacto se están empezando a reducir, por obvias razones. Existen alternativas en el mercado, lo saben, por supuesto, poder hacer estas identificaciones biométricas mediante con huella dactilar, aún con la presencia de guantes, de látex o de otro producto. Lo que no significa que esto en realidad solucione el problema del contagio, porque en definitiva para el caso es lo mismo, porque el lípido sigue conviviendo con el látex, así que sería exactamente lo mismo, o parecido. Entonces, más que nada es un desafío para la tecnología, para ustedes, decir, bueno, ¿qué otro sistema que no sea las tarjetas de proximidad o el control biométrico por ejemplo, otras condiciones, como puede ser faciales, como puede ser conductas de la misma expresión corporal, etcétera? Pero no veo que sea un tema jurídico en el sentido de que porque yo apoye a la huella voy a tener un problema más allá del que tenía antes de la pandemia. Yo tuve el planteo concreto, ahora invito a que, bueno, ya que saltamos al tema de la cuestión de los biométricos de contacto, todos, aquí hay mucha gente que sabe mucho de eso y puede opinar. Yo lo que me pasó es que, por ejemplo, en el lugar donde lo removieron, que es donde yo colocaba el dedo para entrar a mi casa, la explicación fue que lo removían, porque había gente que decía que había que dejarlo, porque identificaba a la persona y no a alguien que portaba la tarjeta, por ejemplo. Había que dejarlo y la administración del lugar dijo que específicamente podían ser objeto de una demanda si se producía un contagio que pudiera verificarse, no sé cuál sería la manera para verificarlo, que fuera porque una persona con síntomas o asintomático, enfermo, puso el dedo en la huella y atrás vino otro, puso el dedo y después se tocó la cara, por ejemplo. Esto, digamos, del punto de vista legal, del punto de vista jurídico, digamos, ¿es de alguna manera enjuiciable este tema?
O sea, ¿y Mirá, qué responsabilidad le toca? ¿Y qué responsabilidad le toca al que sí. vendió el equipo? Perdón, ¿eh? ¿Y qué responsabilidad le toca al que vendió el equipo? Ok. Mira, esto me toca analizarlo, lo hemos tenido estos días. Este ejemplo, bueno, no lo había pensado cuando lo planteaban, pero sí me ha tocado bastante con el mercado más importante nuestro, que es el tema de los country y barrios privados, donde ha sido mucho los que la situación está planteada, ¿no? En principio, ¿qué responsabilidad tiene el proveedor del equipamiento? La realidad ninguna, porque la provisión se dio antes de la pandemia con un escenario y una hipótesis de riesgo y conflicto absolutamente diferente a las actuales. Lo que no significa que ese proveedor pueda generar mejoras, upgrade de sistema o anulación o cambio, pero en realidad una responsabilidad, lo que se refiere a la praxis, a la mal praxis, no la veo. Sí veo una responsabilidad para el conjunto inmobiliario, para el barrio, para el lugar donde tenga instalado este sistema, de continuar estableciéndolo como único sistema de validación para ingreso, sabiendo que el contacto justamente es el elemento potencial más importante de la propagación del virus. Por lo tanto, más que un derecho, es una obligación que tiene ese lugar para eliminar o suspender esa verificación. Ahora, el ataque que algunos pueden hacer, que lo que vos estás planteando me ha pasado, donde plantean que en realidad esto implica un cercenamiento al derecho, que porque en definitiva no identifica la huella de la persona. Primero, si en realidad el sistema que está instalado no es de autenticación, sino de identificación, está desde antes, no es de ahora, por lo tanto el problema es el mismo. Ahora bien, más que el problema de la unión entre el dato, entre lo que colecto con el sistema de toma de captura del elemento, del dato, y cómo lo contrapongo contra mi base de datos, en realidad la responsabilidad importante es la del manejo, quien maneja la base de datos. Si yo tengo un sistema en el cual, por ejemplo, me captura la huella digital, pero no la huella digital completa que me va a identificar con Raúl Castro, sino algunos tipos de arcos o algunos tipos de curvas, que me dicen que ese tipo de arcos y curvas que no se verifican en otro ser humano pertenecen a la tarjeta número o al ingreso autorizado número 428, no a Raúl Castro, me va a levantar la barrera. Esto es la autenticación. Si me lo linkea con Raúl Castro, con todo un montón de bagaje de datos que Raúl Castro afortunadamente aportó, el problema entonces no lo tiene a quien maneja la identificación mediante el dispositivo, sino quien maneja la base de datos que está dialogando con ese dispositivo y lo que capturó. ¿Se entiende? Sí, se entiende perfectamente. Pregunta, Juan, para Cristian Solano, que yo por lo menos lo referí por el tema de la cabina. Si estas cabinas, ¿servirá de algo rociar a una persona con un bactericida o si la persona está infectada pareciera mejor una cámara térmica? Y yo agrego una pregunta, Raúl. ¿La temperatura corporal de la persona es un dato público o privado? ¿Va Cristian o yo? Cristian, ¿estás? Avanzo con el tema Dale. de la corporal. La verdad, fui gráfico, ¿no? No lo sé. No lo sé por qué. Porque lo que decía al principio, los primeros minutos de la charla. ¿Quiénes son los que terminan pudiendo responder estas preguntas con absoluta seguridad? Los jueces. Los jueces, cuando establecen un dictamen que luego de varios jueces que opinan se homologan en un mismo criterio, se llama jurisprudencia normalmente aceptada, son los que te dicen, bueno, esto es así, no es de la otra forma. Esos son los jueces, no soy juez yo ni nosotros. Entonces, sobre situaciones nuevas que no han tenido todavía la verificación, el pensamiento y el dictamen jurídico, no te puedo decir qué se va a interpretar. Sí existen, como en todos lados, teorías. Y por supuesto existirá la teoría que dice que esto es un dato que es de propiedad de la persona, y otro te dirá que en realidad no porque exuda la persona de la temperatura ambiente, en realidad, si bien puede ser que yo no tenga derecho a invadir su privacidad, por ejemplo, capturándole la temperatura mediante un termómetro, y no hablemos de las peores de las capturas de los termómetros, sino la axilar, por ejemplo, implica una voluntad del ciudadano a hacerlo. Ahora, si yo hago una captura a distancia, con un escáner o con una cámara, la verdad que particularmente pienso que no hay una afectación a su derecho de privacidad. Lo que en todo caso podría suceder es que me podrían denunciar por un trato discriminatorio en función de ese dato. ¿Qué quiero decir? Vengo a un lugar, me capturan que tengo 42 grados de fiebre y automáticamente me apuntan todos los cañones y me fusilan. Entonces el problema no es la toma de la temperatura como afectación al derecho.
La toma es lo que yo hice, la afectación es lo que hice con ese dato. Lo aislé en un campo de fútbol, lo cerqué, le puse cocodrilo para que no salga. Es una alternativa. Y no le di de comer. Y otra alternativa es que en función del bien jurídico tutelado superior, que es la salud pública, tengo un protocolo de aislamiento y hago algo en beneficio de esa persona y en beneficio de la comunidad. Entonces no es el problema el dato, el problema es qué hago con ese dato. Perfecto. Bueno, en el chat dice Hernán Vallejos, tenés enfermos asintomáticos que no tienen fiebre. De alguna manera la cabina minimiza los riesgos del contagio. Y en relación a lo que nos decía un poquito más arriba Raúl Costa, es que para las cabinas son para la ropa, pero no eliminan la posibilidad de seguir contagiando. Eso es lo que nos dice Costa. Chicos, si quieren le agrego una cosita. Las cabinas, como también las cámaras térmicas, son todas herramientas de prevención. Las cabinas te protegen el desinfectado de manos, de la ropa y de la suela de los zapatos, ¿sí? Que entre las manos y la suela de los zapatos, según los estudios de los expertos, está el 80% de riesgo de contagio, ¿sí? de transmisión del virus. Yo realmente, disculpen, pero no es la intención hacer publicidad de nuestros productos ni nada. Cualquiera que tenga la necesidad de consultar tanto cuestiones técnicas como comerciales, después se comunican por privado. Sí, perfecto, Cristian, perfecto. Gracias por la aclaración y nada, te quería decir que nada, es algo novedoso y todo lo que es novedoso, digamos, este es un espacio para hablar donde no vamos a partir del supuesto de que alguien va a hacer publicidad, ¿no? Hablamos entre profesionales de la industria y son cosas interesantes que van surgiendo y las tenemos que saber. Incluso porque está muy restringido el espacio de comercialización y de repente hay productos que le pueden servir a la cadena de valor y hay gente que lo puede tomar para hacer negocios con vos en esto, en un montón de ámbitos, como puede hacer negocio con cualquier otro de los muchachos que están acá. Así que gracias por el comentario. Mi duda era sobre la cuestión, digamos, si me niego o no me niego, y nos queda claro que si el ámbito es público, de alguna manera lo deberán subsanar y me deberán dejar entrar, y si el ámbito es privado, bueno, ahí, si querés entrar, esta es la condición para entrar, ¿no? Que es un poco lo que nos quedó más claro. Bueno, voy a abrir un espacio, nos pasamos 5 minutitos, voy a abrir un espacio como para temas abiertos, los que quieran habilitar sus cámaras, que nos podamos ver, y al mismo tiempo quieran hacer algún comentario sobre los 3 temas tratados o sobre otro tema de interés, los invito ahora o en los próximos 10 minutos callen para siempre. Quiero decirles que tuvimos picos de 35 personas, muy conformes con esta primera edición y que solamente para terminar mi parte, la semana que viene vamos a ver cadena de suministro y cadena de pagos y vamos a hacer después un seguimiento, un observatorio permanente sobre estos 2 ítems como para que de alguna manera podamos ir llevándolo. Hola Claudito, ahí te vemos que apareció tu video. Gracias a todos los que vinieron. Ustedes tienen la lista y después les distribuyo la grabación del clip. Así que adelante con los que tengan temas para planteo, chicos, adelante. Están todos muy tranquilos, ¿eh? ¿Cómo andás, Carlos? Carlos Pereira Rodríguez. Mirá toda la gente que hay en este grupo, qué impresionante. La verdad que Marce Intelectron, que vos ahí de la biometría, decinos algo de la biometría, Marce, del contacto. ¿Estás con micrófono? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Marce? Activate. Ahí estoy. Ahí está. ¿Cómo andás? Bien. ¿Está barbudo? Sí, un poquito la cuarentena. Un acto de rebeldía para la cuarentena. Contanos, la biometría, ¿qué te puedo contar? Hoy vi que mandaste una notificación que dice que el reloj tuyo, uno de los relojes, puede anunciar la necesidad de la limpieza del lector. Me pareció súper interesante. Sí, eso, buenas tardes a todos. La verdad que, a ver, técnicamente hablando, creo que todos sabemos que no va a ser el sensor de la huella o el lector de la huella lo que va a hacer que se contagien las personas, ya que previo van a haber tocado el botón del ascensor, la manija a la puerta y el pasamano del colectivo. Pero entiendo que esta situación va a generar una psicosis en todos, donde seguramente van a tener esa sensación de que van a estar tocando algo ahí que se pueden contagiar. Y seguramente será... O sea, previo a todo esto ya era una situación no muy bien recibida por la gente de tener que ser controlada.
cualquier excusa adicional que le permita decir que ahora no quiere marcar, va a ser bienvenida por la gente en particular. Pero bueno, más allá de eso, y para quienes sí la tienen que implementar, o quienes ya la tienen implementada, no volverse loco con esto de tener que tirar todo hoy para cambiarlo, porque va a ser dramático. Creo que sí es importante, quizás como un complemento, entender que entonces, si somos conscientes de que no se va a contagiar estrictamente en ese sensor, sino que lo va a haber vivido en otras situaciones, lo que sí está bueno hacer es recordarle que en realidad la mejor defensa para esta pandemia es la higiene. Entonces, lo que hicimos fue agregarle a los equipos el tema de un audio personalizado, que entonces al momento de marcar le da un audio que dice, recuerde higienizarse sus manos. Y entonces nuestras recomendaciones es poner alcohol en gel al lado de cada equipo, cosa que no solamente ayude, como de por sí este tipo de control de acceso, que está justamente en los ingresos, sería una buena manera de profilaxis generalizada de que la gente ingrese higienizándose las manos, que es un poco la recomendación principal de todo este tema, ¿no? Perfecto. O sea que básicamente lo que cumple el rol es decir, bueno, vos colocaste el dedo, no olvides el acto de la higienización de tu dedo que acabas de apoyar. Es un recordatorio que cumple el rol, ¿no? Es que en definitiva, por ahí pasa el tema de la posibilidad del contagio, no por poner el dedo en el sensor. Claro. Porque ya te digo, después de ahí, o previo a eso, ya tocó el sensor. Hay algunos microfonitos prendidos, bajo, dale, espera Marce, ya te pongo. Viste que en un momento se habían separado. Sí. Hay mucha gente que estaba charlando tranquilamente. Habilitate, Marce, habilitate. Ahí estoy. Dale, perdón. Bien. No, dale. Te decía que finalmente el efecto concreto entonces de la pandemia en sí, o del virus en sí, es lo concreto, es la higienización. Entonces, más allá de que toque el sensor, la realidad es que, como decía antes, va a haber tocado previo el botón del ascensor, la manija de la puerta, entonces todos focos donde podemos estar inevitables. Entonces, más que decirle no toques la huella, porque en definitiva va a haber posibilidad de contagiarse en otros lados, creo que es mucho más interesante la posibilidad de estar recordando permanentemente que hay que higienizarse, y en ese caso brindarle, obviamente, el tema del alcohol en gel cerca del equipo. Pero va a ser una de las medidas. Después, sin duda, el mercado creo que va a ir tendiendo a este otro tipo de soluciones. Para las aplicaciones nuevas se va a evitar. De hecho, tuvimos un resurgimiento de las tarjetas, o sea, algo impensado, pero pasó que muchos de los clientes están pidiendo volver dar un paso atrás y volver a las tarjetas, porque finalmente se perdió, digamos, lo que antes era esto de, bueno, se pueden pasar las tarjetas unos con otros, pasó a ser algo que no era tan importante frente a esta situación. O sea, que a vos de una manera o de otra el negocio te lo movió igual. Creo que a todos nos movió el negocio. Nosotros, obviamente nuestro fuerte es el tema de la huella, pero pensá que, por ejemplo, una de las cosas que más ha pasado, que ahí creo que va a haber también un repunte interesante, veníamos trabajando mucho con las pasarelas estas automáticas para los pasos, con puertas motorizadas y demás, que están muy bien. Eso hoy complementado, se está viendo cada vez más que va a haber que restringir el paso de las personas para hacerlos pasar por un determinado lugar. Eso hoy va a tener que tomar una dimensión distinta. Y si a eso lo complementamos con las cámaras térmicas o los medidores, digamos, los faciales o lo que fuera que se le quiera poner, va a ser un complemento ideal que va a empezar a aparecer cada vez más como común, en lugares que antes incluso decían, no, yo morinete, paso, no quiero poner. Bueno, van a empezar a hacer casi por necesidad, un poco lo mismo que las cabinas sanitizantes. Quizás empiecen a hacer, vayamos viendo que empiezan a aparecer estos combos, ¿no? De pasarela motorizada a través de una cabina con un termómetro que le mide la temperatura, y todo eso va a terminar confluyendo en lo que va a ser un nuevo sistema de ingreso, como nos pasó creo que a todos los que tuvimos alguna posibilidad de viajar con los aeropuertos, ¿no? Claro. Medidas después del 9/11 que terminamos sacándonos los zapatos, pasando por distintos lugares y equipamientos donde terminamos todos levantando las manos, poniendo las cosas, nos dejamos escanear por todos lados porque la intención es poder viajar, y muchos pero no se pueden poner. O sea, si te gusta bien, y si no, quédate abajo y no subas al avión. Tal cual. Me parece que va a empezar a aparecer estas situaciones en las empresas, en las corporaciones, en los edificios, en los country, nuevas situaciones que hoy todavía no estábamos acostumbrados a ver, como no estábamos acostumbrados a vernos en la calle con barbijo,
y también aquellos que alguna vez viajamos años atrás a China o a Taiwán y los veíamos con los barbijos y nos parecía una cosa rarísima. Bueno, hoy empieza a aparecer dentro de nuestro paisaje cotidiano. Sí, costó el primer barbijo, ¿no? Ponérselo para ir al supermercado, o para el que vive en edificios, salir a un edificio con el barbijo, ¿qué haces con ese barbijo? Bueno, tenés que usar el barbijo. Sigue Bueno, costando. chicos, sí, sigue costando, es verdad, es verdad. Es bueno verlos bien, ahí está el mini Carlos. ¿Cómo se llama el mini Carlos? Tenés el micrófono apagado. Yo agrego Matías. por ahí. Hola, Dani, Matías. Perdón. No, hola, un saludo a Matías Perdón. de toda la industria, que ahí está Matías con el... Agrego una cosita por ahí a lo que dice Marce. En el caso de las cámaras térmicas y de medición de temperatura, en casi todos los aeropuertos de Asia, hace 10 años que existe esta solución. Por las crisis que ellos tuvieron por fiebre amarilla y por varias enfermedades que viene sufriendo Asia hace muchos más años que nosotros. Entonces, todas esas herramientas son herramientas ya probadas, ya utilizadas hace muchos años, y bueno, que ahora, como bien dijo Marce y Dani, están llegando a nuestras regiones, a nuestros continentes, pero son muy probadas de hace muchos años en todo Asia al menos, y en varios aeropuertos de Europa también, y pasos fronterizos, bueno, en un montón de aplicaciones. Sí, Cristian, hay un tema importante que capaz que en este sector podemos hacer, porque digamos, una de las temáticas de Alas es hablar directamente de negocios y de cosas que sean negocios entre la comunidad, ¿no? Y lo que más estamos viendo que piden los sectores de integración, instaladores, es dennos ideas de qué podemos hacer en este momento para monetizar, porque estamos recibiendo un montón de webinars, un montón de información linda, importante, totalmente teórica, pero al mismo tiempo ustedes vieron que se empezó a mover un poco, la cosa se empezó a mover, es decir, hay tráfico, la gente quiere salir, ahora estamos en la lucha de que yo quiero, le decía a Rubén el otro día, quiero que más gente venga a la oficina a trabajar con los 4 o 5 que vamos, y me dice, mirá, hoy no podés, tenés que esperar un poquito más, porque hoy, bueno, a ver, sí, está todo muy lindo, pero cuando lo pare el control, nosotros no somos empresa de seguridad privada en general, digo, perdón que sé que aquí las hay, pero estoy viendo a Hernán, estoy viendo a Marcelo, estoy viendo a Cristian, y bueno, y muchos más, está ahí Mati, Pablo Ortuchelli, no somos empresa de seguridad ni encuadramos en el artículo 22 en forma directa. Entonces estamos un poco jugando medio de outsiders, ¿sí? Y los integradores instaladores nos dicen, ¿qué hacemos? Ahí te doy, Cris. Entonces, bueno, un poco esto de que de acá surjan, y podemos hacer una charla específicamente para esto, de que surjan ideas. No te estoy tratando de vender algo, te digo que tengo esto que puede funcionar durante la crisis. Después vos decidís si lo colocás o no, ¿no? Adelante, Cris. Bueno, nada, si ustedes también observan a nivel global, recomendaciones por ahí de asesores económicos, asesores comerciales, una de las grandes recomendaciones son para las empresas como las nuestras, tanto para los mayoristas como los integradores y los end users, es durante esta crisis, y lo que nos va a dejar esta crisis, es buscar ingresos y negocios alternativos a los que hoy son su core de negocio, hoy son sus negocios principales, que en muchos casos están heridos por la crisis económica y por la y sumando la crisis de la pandemia. Entonces, nosotros estamos trabajando fuertemente en 2 o 3 puntos, que son productos que pueden, digamos, en este momento agilizar sus negocios o crearles también ingresos alternativos. Uno, algunos de los colegas los mencionaron, son todo lo que es sistemas alternativos de biometría que no sean de contacto, ¿sí? Por ejemplo, biometría facial. Volvemos también al uso de la tarjeta de proximidad, de reconocimientos de rostro. Ahí hay una oportunidad porque estamos recibiendo consultas en las cuales tanto gobierno como privados están queriendo hacer algún reemplazo tecnológico sobre lo que tienen hoy. Eso es un punto, tenemos muchas consultas. El segundo punto es todo este boom de tecnologías de varios tipos para controlar temperatura corporal, tanto sean cámaras fijas como sistemas de control de acceso con control de temperatura corporal. Y bueno, por ahí Hola, hola. Cristian. Bueno, ahí le damos la entrada. Raúl, ¿me escuchás, cierto?
Raúl. Escucho, sí, escucho. Hay una pregunta de Andrés que nos dice, entiendo que si no se pagan alquileres y no te desalojan, básicamente, se está entregando como dato de equipamiento, me imagino que es en monitoreo o en otras cosas, ¿el cliente puede negarse a pagar y la empresa retirarle o no retirarle el equipo? O sea, la pregunta es, si no pago el alquiler no me desalojan, si no pago el comodato de equipo, ¿no me lo pueden venir a sacar? Bueno, el linkeo entre una cosa y otra es, obviamente, es parte de la interpretación que hagamos cada uno de nosotros. La norma, lo que habla cuando suspende los desalojos, se refiere a las locaciones urbanas y comerciales por falta de pago. No habla, obviamente, del comodato de equipamiento. Uno puede decir, bueno, pero por entonces añadidura la interpretación, si puedo aquello, ¿por qué no podría esto? La realidad que sí, podría tranquilamente la persona que tiene el equipamiento en comodato, que no es técnicamente un alquiler, pero asimilémoslo, lo tengo para un derecho de uso y pagar por ese derecho de uso, así como el inquilino paga el inmueble por el derecho de uso, yo podría decir no pago, y si no pago no me pueden desalojar. Y acá, en el caso, si no pago, no me pueden levantar. Yo creo que no es lo mismo y creo que no debería tener judicialmente la misma recepción. ¿Por qué motivo? Porque en realidad cuando la norma que dice que el inquilino de la vivienda urbana permanente no puede ser desalojado por falta de pago, o el comerciante no puede ser desalojado de su comercio por falta de pago, el bien jurídico tutelado superior a esta relación de locador-locatario tiene que ver con la preservación de un mercado o la preservación de la vivienda como un derecho fundamental de las personas. Entonces, que yo diga que a la familia con los 4 chicos que se le caen los mocos no lo puedo sacar de la casa porque no paga alquiler, no significa que no le pueda sacar las cámaras térmicas a la empresa que lo tiene en locación y no me lo paga. Pero igualmente, también en el caso de la vivienda urbana, no significa que el dueño de la casa perdió un derecho, significa que va a recuperar en algún momento todo lo que no pudo cobrar hoy, lo va a recuperar con intereses y eventualmente va a poder hacer una acción judicial y lo va a poder desalojar. Lo que te dice la norma que en esta crisis, en este momento no lo podés hacer. No es que vos perdiste un derecho, te dice, mira, en este momento vos no podés hacer esto. Lo que no significa que vos no lo puedas hacer a futuro. Ahora, esa misma extrapolarlo, lo podemos extrapolar a un caso de comodato de equipamiento y habría que ver las características del caso, porque, por ejemplo, si yo tengo un objetivo que versa el 90% de su seguridad en un determinado sistema, dado en comodato, y tengo un entorno que le genera una inseguridad importante, posiblemente el juez le diga, este no es el momento. Ahora, si yo tengo otro equipamiento en otro objetivo diferente que no le hace porcentualmente importante a su sistema de seguridad integral, posiblemente le diga, bueno, usted esto entrégueselo, devuélvalo. Pero la verdad que es un escenario absolutamente fértil para pensar y para decidir. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por la atención de hoy, muchísimas gracias por las consultas. La verdad que siempre haces un esfuerzo para que los mortales te podamos entender en un montón de cositas que son bastante complejas. El canal está abierto a través del grupo Sociosalas permanentemente. No es un grupo moderado, es un grupo en el que cada cual opina lo que tiene que opinar y es bienvenido. Y lo que es hablar sobre tecnologías y sobre servicios no es propaganda, sino que simplemente son ideas para que todos entendamos cómo posicionarnos. Nadie tiene, como digo yo, un posgrado en pandemia, así que vamos a seguir trabajando juntos y viendo si podemos seguir subsistiendo y creciendo en comunidad. Gracias a todos por haber venido, les mando un abrazo y después les pongo a disposición por el grupo el clip para que les quede grabado. Un abrazo para todos, nos vemos el jueves que viene a las 2 de la tarde. Hasta luego, abrazos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chicos, saludos, ahí se van Gracias, yendo. hasta luego. Víctimas Saludos del a todos. close. Un abrazo.